Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar el tema Administración Pública. El derecho administrativo forma parte del derecho público y se encarga de regular la actividad administrativa. Va a abarcar los siguientes temas. En primer lugar, la teoría de la organización administrativa, que estudia quienes ejercen la función administrativa. En segundo lugar, la teoría del acto administrativo, que es el estudio del acto jurídico por el cual se ejerce la función administrativa. En tercer lugar, tendremos la teoría de los funcionarios públicos, que son aquellas personas físicas que actúan intelectual y materialmente para el cumplimiento de la función administrativa. En último lugar, se estudiará la teoría del patrimonio de los entes públicos, que son aquellos bienes que pertenecen a las personas públicas. Administrar significa cuidar intereses. La actividad administrativa es un concepto más amplio que el concepto de acto administrativo, en tanto es la actividad que lo abarca. La actividad administrativa estudia los hechos de la administración, los actos de la administración y los contratos de la administración. Los hechos de la administración son aquellas actividades que no consisten en el dictado de actos jurídicos. Por ejemplo, la construcción de una carretera que incluye una serie de actividades materiales que no implican el dictado de actos jurídicos. Los hechos están sujetos a normas jurídicas y pueden calificarse como lícitos o ilícitos, legítimos o ilegítimos. Los hechos de la administración pueden ser ilegítimos desde el punto de vista formal, en tanto se dictan por fuera del procedimiento previsto, y pueden serlo desde el punto de vista sustancial, en tanto se hace algo que está prohibido por la normativa. Asimismo, puede haber hechos que impliquen una desviación de poder, en tanto el objetivo de realizar determinada actividad no se condice con el objetivo previsto en la normativa. Como consecuencias jurídicas de la ilegitimidad, se deben prever mecanismos para resarcir el daño, en tanto estos hechos administrativos no pueden anularse como sí pueden anularse los actos administrativos. ¿Cuáles son los métodos de reparación distintos a la anulación de los actos administrativos, métodos que en este caso aplican a los hechos ilícitos? Bueno, en primer lugar, vamos a tener la posibilidad de que existan acciones cautelares contra la administración pública, por ejemplo, la imposición de medidas cautelares. En segundo lugar, existirán intimaciones contra la administración, en donde se le intima a que cumpla o que deje de cumplir un hecho cuando haya lugar a derecho. En tercer lugar, la condena de dar, hacer o no hacer contra la administración, que implica una acción judicial tendiente a obtener que el juzgado condene a la administración a dar, hacer o no hacer aquello de que se trate. Es una condena a pagar lo que se debe, por ejemplo. Acciones posesorias, acción de amparo contra la administración es otra posibilidad judicial que tendrán los ciudadanos, en tanto las acciones posesorias se ejercen para hacer efectiva la protección del derecho de propiedad. Para el resto de los derechos tendremos el instrumento de la acción de amparo. Vamos a tener entonces actos unilaterales de la administración, que son los actos administrativos, y vamos a tener actos bilaterales, que serán los contratos administrativos. En los actos unilaterales, como así en los contratos, son aplicables las reglas generales sobre la formación de los actos administrativos. La diferencia radica en que en el contrato administrativo no se va a perfeccionar el mismo hasta tanto no se dé el consentimiento por parte de la contraparte en el contrato. Los particulares se encuentran en un régimen de subordinación ante la administración cuando estudiamos los contratos administrativos. Recordemos que la administración pública representa el interés general. La ejecución de un contrato está sometida a la voluntad de la administración y existen posibilidades de suspensión y de modificación unilateral del mismo por parte de la administración. Debemos considerar en el marco de los contratos de la administración la teoría de la imprevisión. La imprevisión implica un hecho que cambia por completo las condiciones bajo las cuales se celebró el contrato y hace que la empresa particular no pueda desarrollar normalmente su actividad en las condiciones que inicialmente se propusieron. Existirá una posibilidad de suspensión de la ejecución del contrato y para mantener el servicio la administración puede salir en auxilio de ese particular. Por ejemplo, el caso del transporte público, para mantener las líneas, para mantener el servicio y que la ciudadanía pueda trasladarse, en este caso la administración puede auxiliar al particular para que siga prestando el servicio. El interés general justifica que los contratos administrativos tengan una regulación diferente de los contratos del derecho privado.
En los contratos administrativos tendremos la particularidad de que pueden existir algunas cláusulas exorbitantes. Por ejemplo, en el contrato de hipoteca que suscribe el Banco Hipotecario del Uruguay, es válida la cláusula de que se ejecutará extrajudicialmente a los deudores sin necesidad de intervención de los jueces, lo cual, entre dos particulares, sería una cláusula nula. Dichas cláusulas están admitidas a nivel administrativo, ya que se persigue un interés general y no un fin de enriquecimiento. ¿Cuáles son los procedimientos previstos para la contratación? Bueno, existen disposiciones legales o reglamentarias que garantizan la igualdad entre los posibles contratantes con el Estado. Obligan a seguir procedimientos de contratación que, si no se respetan, implicarán la nulidad del proceso de contratación. Habrá un llamado de interesados, en primer lugar, con una posibilidad de presentación de precios, y también tendremos la posibilidad de que exista una licitación pública abierta o abreviada, en este último caso cuando se invitan hasta 6 empresas de un determinado ramo. El llamado a licitación debe ser publicado para que sea conocido por aquellos que tienen interés en presentarse. Se publica en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, sin perjuicio de otros medios de divulgación, como por ejemplo los diarios electrónicos. Se debe indicar los elementos suficientes acerca del objeto del llamado, detallándose lugar y hora en el que se abrirán las propuestas, lugar en donde puede adquirirse el pliego de condiciones. El pliego de condiciones es el conjunto de cláusulas que se consideran incluidas en el contrato que vinculará a la administración con el particular luego de la licitación. Indican qué es lo que se está contratando. Son cláusulas que obligan al oferente que se somete al pliego y está dispuesto a contratar bajo esas condiciones. El TOCAF prevé que el Poder Ejecutivo pueda crear pliegos únicos para contratar suministros y servicios no personales, obras y trabajos públicos y servicios personales. Dichos pliegos serán de uso obligatorio para todos los organismos públicos en los casos de licitación pública. Los mismos prevalecen sobre las disposiciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares. Debemos considerar también que existe la posibilidad de presentar recursos administrativos contra la resolución de adjudicación. Aquellos individuos o aquellas empresas que vieron afectado su derecho en el marco de un proceso de contratación administrativa podrán recurrir con los respectivos recursos administrativos. También existirá la posibilidad de que haya una licitación sin adjudicación, en tanto se declara desierto el llamado realizado. Cuando analizamos el patrimonio de la administración debemos tener en cuenta dos bienes, los bienes de uso público, que son aquellos que son de uso de todo el público y corresponden a todos los habitantes. Para que el uso de un bien quede restringido a la propia administración o determinado a un habitante en particular, se requiere un acto administrativo especial. Tendremos también los bienes fiscales que no son de uso público, pertenecen al Estado, pero no son de uso público. El carácter del dominio público es imprescriptible y es inalienable, o sea, no puede prescribirse y no puede enajenarse. Las servidumbres administrativas también es otro concepto que debemos considerar, en tanto existirán gravámenes en beneficio de un determinado predio. Habrá quienes soporten dichos gravámenes y habrá quienes se beneficien. En el caso de los que se benefician, estamos frente a un derecho real. Para el que soporta un gravamen, estamos frente a una carga que debe soportar. Por ejemplo, el caso del alumbrado público. Requiere que se establezcan estas servidumbres administrativas por intermedio de leyes en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución.